tenemos a Prometeo como una deidad, muchos dicen un titán, un dios, un antropos lunar. Vamos a estar trabajando hoy día con el libro Prometeo, interpretación griega de la existencia humana. El mitologema de Prometeo nos remite a la herida y a la herida lunar. Y en algún lugar empieza a describir las distintas heridas de los dioses. Cómo se resalta, sobre todo en la Grecia arcaica, esta condición de que los dioses son divinos, básicamente por su inmortalidad o por su perpetuidad, pero muchos viven la laceración y el sufrimiento. Eso básicamente en la mitología griega arcaica, y luego no es tan así. Pero aquí aprendemos en este libro que Hera, la que es tan fastidiosa luego y celosa con respecto a su marido Zeus, es la propia diosa Luna, que ha recibido una herida punzante y que tiene esta condición de no sanarse en un nivel. Más la condición de ser diosa que la hace inmortal, es una herida que no sana, o que sana y vuelve a abrirse constantemente. La condición humana es justamente lo que le duele a Prometeo. En una visión griega olímpica, los Zeus, sí, están finalmente en contra de los hombres, como dicen, mujeres y hombres, de la humanidad. Cada cual está en su ámbito, pero nadie vela o siente que es eso, siente la condición humana. Por supuesto, en esto básicamente la vulnerabilidad y el dolor, pero todo lo humano, el qué es ser humano. Hasta se ha llegado entonces pues a decir que Prometeo fue el que nos creó. Pero son distintas versiones, no todas coinciden en esto. Pero de alguna forma estar atento a la humanidad es también crearla, animarla, protegerla y guiarla, sobre todo, guiarla. Este mitologema de Prometeo continúa el mito fundacional de la creación, es decir, la cosmogonía. Es decir, en la cosmogonía no solamente emergen elementos que antes no estaban en el escenario, o sea, como lo que diríamos en la creación, sino que también se establece un orden, que es algo más abstracto. Y cuando ya Zeus se ha hecho cargo del orden del universo, que lo va a regular, es una idea abstracta, en ningún lugar pone en valor las necesidades humanas. Entonces, aparece Prometeo y pone esto en valor, arriesgando todo lo que es. Y arriesgándose a lo que él ya sabe, que va a tener un castigo. No sabe cómo va a ser el castigo, porque va a ser castigado. Ahora, la humanidad sí tiene a alguien que vele por eso. Ahora sí conocemos que hay un elemento que es esencial para la humanidad. Porque él escoge de todos los elementos el elemento fuego, con todo lo que representa. En realidad la idea del ciclo y con esto el retorno es tan propio de lo lunar. Prometeo tiene un castigo y el castigo va a significar hacer un feroz camino descendente a nivel corporal y emocional, psicológico y mitológico, por supuesto. Pero llega un punto
en que ya se ha cumplido ese hito, esas fases. Y sí o sí continúa, porque es un mito lunar. Nunca la luna se ha quedado en una sola fase. Y ahí es la etapa donde que es la menos conocida, donde se llama Prometeo lío menos, o lío menos. En realidad podrían pensarlo, un lío menos, estar encadenado, ¿cierto? Bueno, la idea es que podamos revisar y ver cómo es que eh, ya le toca el retorno. Y así se va a dar todo, finalmente, para que alguien ocupe su puesto en vez. La única forma de salir de ahí es que otro tome con gusto su puesto. Y no es un puesto fácil. Es estar encadenado, estar en los confines del mundo, atado a una piedra, expuesto a que águilas y otros puedan comer tu hígado. No es un puesto que muchos desean, pero curiosamente hay uno que lo desea y que necesita ya ser liberado, que necesita entrar al Hades, y es Quirón, que de alguna forma ya hizo de su herida un camino de emprendimiento en la sanación de otros, el sanador herido, ¿cierto? Pero también ya le toca descansar, le toca retornar. Y en este caso, él quiere bajar, él quiere morir, entrar al Hades. Y con esto queda liberado Prometeo. Y con esto también se salda la reyerta entre Zeus y Prometeo, aparentemente, que de alguna forma ya Prometeo ha sido bastante verdadero al momento de dar su juicio contra quién es Zeus y su orden, que no puede ser como alterado por nadie más. Y sabemos que Gea se ha unido a su propio hijo o consorte Urano. En algún momento Gea pare a Urano, en otro momento pare a Ponto, Urano, el cielo, Ponto, el mar. Y con Ponto tiene toda una descendencia oceánica y con Urano tiene una descendencia que podríamos decir titánica, pero además hay que considerar que además de los titanes, que son 12, entre ellos son padres de los hecatonquiros, además, que es otra especie, y, y son padres de los gigantes. Esta cosmogonia muestra de alguna forma que si la leemos bien, esta unión entre Urano y Gea en realidad también es una unión así como que se salta la superficie de la Tierra entre el cielo, nunca lo había dicho así, y el inframundo. Porque en realidad todas las criaturas que se han engendrado todavía quedan en el vientre de Gea. No están ahí afuera cada uno decidiendo, corriendo con colores propios, con sus eh, las intenciones propias de su mitología. No, están todos en el vientre y esta condición también abruma a Gea, al punto que pide ayuda a uno de sus hijos. O sea, a quien sea, pero uno de sus hijos se postula. Y ese es el momento en donde Cronos castra a Urano, condición que se ha visto solamente como desde el punto de vista de un hijo castrando a un padre, que tiene tanto que ver con el psicoanálisis freudiano, por sobre todo. Pero en realidad es una metáfora de la primera separación de una unión de dos seres titánicos, abismales,
en donde sin esta separación no existía realmente un espacio allá afuera para que todas estas criaturas que iban emergiendo salgan del fondo de la tierra, que es el fondo de Gea. O de otra forma, salgan del vientre de Gea. Si lo leemos en un libro, salgan del vientre de Gea, lo entendemos más. Pero si decimos que salgan del fondo de la tierra, o sea, del inframundo, nos confundimos y decimos, ¿cómo? Gea no es la señora de la tierra y otros Hades. La idea es que la mitología nunca la enfrentemos con una lógica racional, sino que estamos adentrándonos en el misterio de la creación, que en realidad es la fundación del universo, en donde emerge un cosmos organizado luego por este orden abstracto que lo regula. Y entonces sabemos que en un principio las cosas estaban bastante no diferenciadas, o sea, no estaban diferenciadas. Y uno de los eventos importantes que comienza a correr con esta castración de Urano es el correr del tiempo cronológico. Ese es Cronos. Con este correr del tiempo, con esta también creación de la atmósfera y del espacio en donde se va a poder instalar o van a poder diferenciarse cada una de las criaturas, podemos entonces ya diferenciar que las criaturas que se habían formado son los hecatonquiros, los titanes y los gigantes, con respecto a la camada que proviene de Urano, porque además, como dije, está la camada que proviene de Ponto. Y ahí está el viejo mar, Nereo y así. Bueno, son otro tipo de criaturas oceánicas. Bueno, entonces, dentro de los titanes hay 6 hombres y 6 mujeres, y es interesante la pregunta que se hace Prometeo, también es prometeica su misión. Cal Kerenji se hace la pregunta, ¿qué es ser un titán al final y al cabo? ¿Qué es lo titánico? Él se hace muy buenas preguntas. También hace la pregunta que como que recoge esta pregunta de Nietzsche. ¿Qué es lo dionisíaco al final y al cabo? Lo vamos a estar trabajando en la clase de Dionisio. Es una pregunta como que uno diría obvia. Bueno, muchas veces nos saltamos esa pregunta. ¿Qué es lo titánico? Y claro, como todo queda adjudicado al orden de Zeus posteriormente en la mitología olímpica, lo titánico viene a ser aquello que es salvaje, pero también brutal, viril. Y es muy raro que al final sea así, porque todo quedaba en el vientre de la diosa madre, o sea, no era tan viril como, eh, como inmenso, como descomunalmente grande, tan grande, tan titánico, que no puede tomar una forma, entonces tampoco hay una definición de la criatura. No podemos definir claramente sus cualidades evidentes. Y entonces podríamos decir que cada uno de estos titanes en realidad viene a ser, esto lo digo yo, Margarita, un principio, al más puro estilo de la mitología egipcia, que luego agarra forma en los dioses posteriores. Como aquí habla Calquerenji en este libro, por ejemplo, en el Febe, es el principio de la luz. Pero también el principio de la luz está representado en otro titán, Hiperión, que junto a Tea, que es otra titanesa, van a ser los padres de Helios, Selene y la Aurora, y la Diana. Y la Aurora. Entonces, uno, como estudiante de mitología o ser existencial que se mueve en el mundo, como sea, nos vamos a topar con esos mitologemas que son ya los sucedáneos de este principio, los que van agarrando una forma y podemos diferenciar
el Sol, Helios, de Selene, la Luna, y de la aurora, que es ¿cierto? La luz del amanecer. Pero antes en Hiperión no podemos tanto diferenciar qué es eso, es el principio de la luz. Ya sea se manifieste en Helios, ya sea se manifieste en Selene, ya sea se manifieste en la aurora. Por supuesto, otro de los titanes es el menor, es Cronos, y él va a elegir a Rea, o Rea lo elige a él, porque en realidad es un mundo matriarcal en el que se está gestando esto, posiblemente fue Rea la que lo elige a Cronos, eh, y van a formar parte de la familia principal en cuanto que es la familia que va a regular el orden, lleva el pandero, tiene la guitarra, como sea la metáfora. Y hay otro, ahí son 12, pero no quiero llenarlos de nombres, está lleno de nombres y como no tengo pizarrón acá, creo que vamos a perder el hilo si empezamos a nombrar cada uno. Pero hay otro titán, que es Japeto. Y Japeto se dice que su consorte es Asia, otras veces llama, no es que tenga tantas consortes como que no se ha definido el mitógrafo en decidirse quién finalmente fue la madre de Prometeo. Pero como bien dice Calquerengi, a Prometeo le correspondía una buena madre, en el sentido de una madre sabia. Entonces, lo más probable es que haya sido Temis, el principio del orden, que es una titanesa, y no haya sido Climene, que es hija de Océano, y que es o sea, no sé si si creo que es hija de Océano, es una Oceanía. Lo más probable es que haya sido Temis, la que es la madre de las horas también, la que regula todo el orden de la naturaleza, por supuesto, que es el primer orden a considerar en un mito cosmogónico. Bueno, para el caso es que este señor Japeto, Titán, tiene 4 hijos. Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio. Estos 4 hijos van a ser bastante especiales porque están en contra de los titanes, que en realidad es su gran familia. Al momento de que los titanes tienen una gran batalla o pelea o reyerta con Zeus en la titanomaquia. Esta reyerta o pelea comienza cuando Zeus, luego de que su madre lo ha liberado de su eminente muerte, ya que sus otros 5 hermanos han sido tragados por su padre, Cronos, y la madre ya al 6.º hijo ya no quiere pasarle su hijo para que sea fagocitado por su consorte, Cronos. Esta madre Rea decide en vez darle un destino distinto y esconde a su hijo en la isla de Creta, que en realidad es una visión posterior del mito cretense como para que todo calce, y en realidad Creta es hija de esta cosmovisión, dado que Zeus fue criado ahí. Bueno, entonces Zeus se salva y ayuda a recuperar con una pócima que hace vomitar a Cronos todo lo que había engullido, y reaparecen sus 5 hermanos y con ellos se arman de valor para pelear contra los titanes y tomar el, el, el orden del mundo. Tomar primera fila, primera posición en el orden también jurídico. Bueno, la cosa es que en esta pelea los titanes
los titanes pelean contra Cronos. Prometeo, Epimeteo, Menecio y Atlas pelean contra Zeus y sus hermanos, por decirlo. Perdón, que en delante me equivoqué. Y entonces quedan, cuando ya vencen Zeus y sus hermanos a los titanes, estos quedan llenos de castigo. Y el castigo que va a recibir Atlas es que tiene que sujetar el mundo en sus espaldas. El castigo que va a recibir Menecio es ser el primer hombre que se va al Tártaro. El castigo que va a recibir Epimeteo es la seducción de la primera mujer, y con esto la caja de Pandora, o sea, Pandora y su caja, que va a abrirse porque ella va a sucumbir a la curiosidad, y con esto van a aparecer todos los males en el mundo. Quizás entonces siempre fue pensado o sentido que Prometeo iba a tener un castigo. Esto también es hay que tenerlo por ahí. Porque Prometeo sabía, siempre supo. Prometeo se dice de él el que sabe, el que conoce, porque hereda esta capacidad de tener de antemano el conocimiento, como lo tiene Temis. Pero no está regulando su vida por el temor al conocimiento, perdón, al castigo. Y dentro de las cosas que sabe que el hombre sufre. Sabe, además, porque lo vio en la repartija divina, cuando astutamente se le da la oportunidad a que Epimeteo, el hermano que siempre llega tarde en el pensamiento, al que siempre reflexiona tarde cuando ya las cosas ya están hechas, se le da la oportunidad de que él sea el que reparta los dones a los hombres y a los animales, y parte por los animales, y le da los mejores dones a los animales, con lo cual se enfatiza mucho más esta vulnerabilidad que nos comprende a los humanos. Así que Prometeo sabe de esto porque lo vio como cuando llegó el momento de otorgarle algún don excepcional a los humanos, ya no quedaba ninguno. Así que Prometeo se compadece. Es la parte de la compasión o tremendo amor hacia la humanidad, hacia lo humano. En parte también porque se siente responsable de su creación, y eso se explica poco, o sea, se explica más místicamente, pero no se sabe exactamente cómo es que el hombre ha sido creado por Prometeo. Hay versiones en donde crea un muñeco y en algún punto le quiere otorgar algo divino, y por eso entonces decide darle lo mejor que se le podría dar de todas las cosas que existen en el Olimpo. ¿Qué será lo mejor que podemos darle a esta humanidad? Y él ha decidido que el fuego. Como sea, ya sea por esa razón o porque simplemente siente en su corazón la falta en lo humano, la falta de calor, la falta de herramientas, todo lo que pueda darnos prácticamente el fuego, pero también la falta de fuerza ígnea, también la falta de luz y, por qué no, la falta de conciencia. Él ve, y acuérdense que en la mitología griega ver es saber. También lo vamos a ver en la próxima clase. La visión es la que otorga el conocimiento, por eso en el Eleusis, quien ha visto, también se dice, es el que sabe. Se divide a la humanidad en dos tipos de seres humanos, los que vieron y los que no vieron, o los que saben y los que no saben, porque no han visto. Como él vio esto, ahora él sabe esto,
y ahora se preocupa, porque todo lo que da Prometeo es anticipado, se anticipa a. Nadie le pide el fuego. Ningún humano va por caridad, o sea, busca la forma de pedirle a Prometeo que interceda. No, porque no saben los humanos. Ni siquiera saben de la existencia del fuego. Así que, ¿cómo lo van a pedir? Dentro de la forma de organizar el mundo, el universo, en el fondo, en la forma de hacer cosmos, o en el fondo, en el mito cosmogónico no solamente aparecen elementos, sino cómo van coreografiados, cómo van coordinados en armonía estos elementos. Y esa red, que finalmente es la que propone que esté ordenado algo y no desordenado en forma caótica, es el orden. Y el orden está dado por una ley, y este es el nomos, que después lleva la palabra la nómina, es lo que se hace, lo que es correcto hacer, y lo otro no es la nómina, no se hace entonces. Bueno, dentro de la nómina, todo está para que se obedezca a Zeus. No hay que poner en cuestionamiento las órdenes de Zeus. Y Zeus ha decidido no compartir el fuego con los hombres. Podríamos ver por qué, o de dónde viene, que es la pregunta del mito. Un gran temor quizás, ya habiendo vivido la titanomaquia y habiendo vencido a los titanes, el poder está recién recibido. Un gran temor a perder el poder, ¿cierto? Perder la oportunidad de ser el regulador. Y con esto se pone en valor tácitamente de que el fuego es una tremenda oportunidad de perder del poder. Es decir, es una tremenda amenaza para Zeus, que lo compartan los humanos, porque finalmente, además de todas las cosas concretas que puede otorgar en el fuego, como ya no comer como animales, sino que cocer los alimentos y calentarse y ver de noche, es el poder interior. Pero en realidad, tener poder. Y si crece este poder interior, crece lo divino en lo humano. Y eso está lejos de la nómina para una regulación olímpica. El caso es que Prometeo tiene dos faltas grandes hacia el orden. Uno, que propone un sacrificio. Y el sacrificio invita a que a los hombres a hacer un ardid, a construir un ardid y entonces dejar las partes que no se comen, pero abundantes y aparentemente como las mejores, cubiertas por no sé, por la piel para Zeus, y lo que es comestible del animal para los hombres. Pero en apariencia se veía más grande lo otro. Pero Zeus tampoco es ningún leso, así que ya sabía que esto era un ardid en pro de la humanidad, para alimentarlos. Y quizás esto hizo que en la segunda falta, cuando Prometeo ha decidido ir a buscar, encender una antorcha con el fuego divino, ya, ya Zeus tenía sangre en el ojo por lo del sacrificio. Esa es una de las versiones, la otra se sustenta por sí sola, que en realidad es el punto que más quiero llegar, que compartir el fuego con los hombres es un gran peligro porque es compartir al final su divinidad con los hombres. ¿Cómo se puede regular mejor todo? Estableciendo una gran diferencia entre lo divino y lo humano. Así que
Así que, sea como sea, si es por la sumatoria de estas dos faltas o porque en sí mismo el robo del fuego ya basta, Zeus ha decidido castigar a Prometeo, a encadenarlo. Y en esta fase se llama Prometeo desmonte. En la fase final, la liberación, es Prometeo lío menos. Y en la primera fase, en donde se roba a Prometeo el fuego, es Pir Foros. Prometeo Pir Foros. Foros como fósforo, ¿cierto? Como fuego. Y Pir está muy relacionado con, no solamente prende la antorcha, tiene que ser capaz de llevarla, de avanzar con ella hasta llegar a su destino y que no se la apague, porque no es algo tan fácil, ¿cierto? Entonces, en toda esa trayectoria hay que mantener el fuego vivo. Y en esta fase, Prometeo es un gran benefactor de la humanidad, porque no es que solamente lleva el fuego y no cuenta la fórmula, enseña a la humanidad a cómo manejar, cómo realizar la trayectoria en donde el que lleva la antorcha es el que está a cargo de esta posta, que una va encendiendo otra y así, en donde todos ya conocen esta herramienta, cómo avivarlo, cómo prenderlo de la nada. Todo eso es uno de los mayores o de los más grandes regalos que hemos recibido en la humanidad y se lo debemos desde la mitología griega a Prometeo. Prometeo, como les dije recién, sabía que esta acción iba a ser castigada. Lo que no sabe es cómo. Pero por otra parte, él tiene como, no, ya le dije que no me gustaba esta frase, una carta bajo la manga, pero tiene una carta bajo la manga. Y su carta es que es hijo de una mujer sabia. Y por esta y por otras razones, él se entera del futuro nacimiento de Aquiles y cómo esto es poco recomendable para Zeus, dado que el hijo que iba a tener con Tetis, Aquiles, los oráculos habían dicho que lo iba a superar en, en fuerza, en dominio, o en popularidad, o en magnetismo, pero que iba a ser superado por su propio hijo. Ya él había recibido un oráculo parecido, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Atenea se le anticipó que iba a tener una hija más sabia que él? Y decidió fagocitarse a la madre y parir él a su hija y después de un largo dolor de cabeza aparece Atenea armada desde su cabeza. Ahora Zeus va a recibir este oráculo de Prometeo, pero Prometeo va a esperar todo el tiempo del castigo para que solo al final, cuando ya es liberado por Hércules, dado que Zeus así lo quiere, ya habiendo cumplido el tiempo del castigo, es decir, Prometeo en ningún momento utiliza este conocimiento para exigir su temprana liberación o una liberación que no cumpla con la nómina. Fíjense el espíritu de sacrificio inmenso o al final de respeto a un orden. Quizás porque Prometeo, al ser un dios lunar arcaico o un titán, y ahí tendríamos que definir, y nadie se ha puesto de acuerdo cuál es la diferencia de ser titán y dios. ¿Será Dios solamente el que lleva el orden? Porque todos los demás lo comparten en forma igual, son primos. Prometeo es hijo de un titán, Japeto,
Zeus es hijo de otro titán, Cronos, ¿cierto? Sabe Prometeo que no puede alterar el orden, y el orden es más que el castigo recibido. Pero sí, ya al final él desea, y lo dice explícitamente, esta condición de lo humano. Si ya ha vivido todo lo humano, si ya ha conocido al humano como quizás ningún otro Dios lo conoce, por esta condición de conocer la laceración humana que vive día a día. En realidad con eso sí que sí conoce lo humano, como sí conoce el sufrimiento de lo humano. Ya se ha convertido en humano, por el sufrimiento se hace humano. Esto también es tan semejante a la condición crística, también a Orfeo y, ¿por qué no, a Gilgamesh? Que por el sufrimiento se hacen humanos. Y antes de sufrir en una proporción bastante fuerte, antes de sufrir puedes conocer por teoría al humano, pero no has vivido la experiencia del dolor. Y él no se la va a saltar. Esta va a ser su iniciación en lo humano. Y va a esperar todo el tiempo que el orden requiera para que ya se levante su condena, su tiempo, su castigo. Y ya en ese momento final él ya desea morir. Y dice, sí, que ya ha conocido al humano por el sufrimiento, entonces casi le toca lo último, morir. Esas son dos condiciones del humano que los dioses pocas veces conocen, pero no podemos decir nunca. Hay dioses que mueren, Dionisio muere, Osiris muere, y así hay otros dioses que mueren, como Inanna baja a los infiernos en Sumeria y por 3 días muere. Pero quizás ningún mitologiema acentúa tanto el conocer el sufrimiento y la laceración como el mitologiema de Prometeo. En su parte de laceración, sí, también está el sufrimiento de Deméter ante la muerte o la pérdida de su hija y el no saber dónde está, que es absolutamente lacerante. Y con 10 días ya es suficiente para saber dónde está. Eso no cambia su condición que está en el Hades. Saber dónde está puede hacer de alguna forma que retorne. Y en ese momento, cuando ya es liberado por Hércules, porque en realidad Hércules no está tan centrado en o sea, no lo hace tanto por compasión a Prometeo, sino que porque tiene una tarea más que realizar. Y tiene que traer la manzana de las Hespérides. Y eso lo contacta, después lo veremos, con la situación en donde está Prometeo, y lo libera. Es aquí cuando Prometeo, ya liberado, lo libera matando el águila, pero no lo libera, no lo libera de su condición de encadenado. Y es ahora donde Prometeo le cuenta a Zeus que está tal oráculo, existe este oráculo, y si él sigue con Tetis, de alguna forma, si el hijo pasa a ser de él, el hijo lo va a superar. Entonces queda esta situación de que Aquiles ya no será hijo de Zeus, pero en alguna forma sigue siéndolo, bien curioso eso, pero eso pasa en la mitología, sino que de Peles va a ser el padre, que es un mortal, por lo cual Aquiles no va a ser un dios, y va a ser un héroe, quizás el héroe más importante para muchos en la mitología griega, pero que tiene una zona
que es vulnerable, ¿cierto? Su talón. No cambia en ninguna versión que Prometeo robó el fuego a los dioses o compartió el fuego divino con la humanidad o quiso ayudar a la humanidad en su condición tan desdichada y tan eh, débil por no conocer. Si se dan cuenta, si sacamos conocer ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué es tan débil? Por su falta de conocimiento. Y quisiera destacar eso porque muchas veces es la parte que no se destaca en los libros o en las charlas acerca de Prometeo. No es tanto el fuego como el conocimiento, como esta condición de no conocer. Eso es muy arcaico. Y estamos en un curso que es mitología griega arcaica. Y la invitación es realmente a conocer. ¿Y cómo es conocer? ¿Cómo se da el conocer? A través de la visión. Esto vamos a leer más la próxima clase. Entonces, sí, el fuego, pero conocer acerca de. Incluso podemos poner en abstracto qué es el fuego, todo lo ígneo, eh, todo lo relacionado a este espíritu de conocimiento ígneo que eh, transforma, igual que el fuego, la experiencia. Si no conoces, la experiencia pasa de una forma dentro de cada cual. Y si conoces, pasa a través de ese elemento, el fuego transformador. También, antes de ver las tres etapas, quisiera también como poner en valor la importancia de la herida, como dije al principio, para la Grecia arcaica. Y saber que, reconocer que era, antes de que fuera la fastidiosa celosa que persigue a su marido, era la representación de la diosa herida. La diosa herida que de alguna forma anda errante en búsqueda de una regeneración de sí misma. Y la luna, y entonces se concibe que el hito lunar, el ciclo lunar es el ciclo de Hera, buscando volver a estar completa. Esa condición de Hera después queda solamente como la conocemos más, ¿cierto? Pero ahora sabemos, incluso podríamos decir, haciendo una mitología comparada de la mitología olímpica a la mitología arcaica, hacer la pregunta, ¿de dónde viene esto de que Hera es tan celosa? ¿Cierto? O insegura. Y es una herida muy, muy arcaica en el sentido que considera que es un tridente de 3 puntas que raja su corazón. Esa es su herida. Pero al final, si hacemos un trabajo de análisis del símbolo, ahí tenemos el 3, que es un número arcaico, que el 3 a su vez es la unidad, o sea que es el 3, es también las 3 fases que vive la luna en sus 3 condiciones. Eh, También sabemos que el perro cancerbero tiene 3 caras, pero que representa a una antigua diosa que estaba en el portal, en vez del Hades, en vez del perro cancerbero, estaba Hécate, con 3 fuegos distintos. Entonces, ella ha sido herida a la más pura forma arcaica. En el fondo, ¿quién está herido en Hera? Es la herida de la diosa con respecto a la nueva llegada del dios, o sea, la herida del matriarcado con respecto al patriarcado. Esa es su herida.
y saber que esta herida no se cura en ella. Otra cosa es decir, sí, cuando chica me caí tengo una cicatriz, pero una herida lacerante, también como la herida del pescador herido en la leyenda del Grial, ¿cierto? Una herida que no sana. ¿No se parece esa a la herida humana del humano? Entonces es algo muy emotivo, lo cual es muy lunar, y cíclico, lo cual es muy lunar, y oscuro, no es tan claro realmente dónde le duele, no tenemos, es más vago, lo cual es muy lunar. Es moody, es cambiante. A veces está más recuperada y otras veces más viva la herida. Eso es muy lunar. Bueno, curioso es que este señor tan visionario eh, sea el portador de una herida tan lunar, que se sane en las noches, y por eso sobre todo es tan lunar, ¿cierto? Y que se abra en el día, no en forma automática, sino que además, porque un águila, que es justamente un símbolo solar, o sea, es como que el sol la hiere. Y eso también es en abstracto, un símbolo de lo patriarcal sobre lo matriarcal, ¿cierto? O sea, de una mitología de la Edad de Bronce, pero una mitología posterior, para no hablar ni siquiera de matriarcal y patriarcal. También es interesante cómo Kalkerenji reconoce que no es la única deidad que está ligada al fuego, pero es el único que tiene que robar, a, cometer un hurto. ¿Cómo es que Hefestos hace todo en relación al fuego? La fragua, ¿cómo se va a tener una fragua sin el fuego? Hefestos, en su nombre está relacionado con el fuego, es el nombre del fuego. Pero en ningún punto, ninguna parte del mitologema acude a que él tiene la necesidad de robar. Hermes, en su condición de psicopompos, también está relacionado con el fuego, pero no tiene que robar el fuego. Él por su ingenio lo inventa. Sí, roba los animales de Apolo para comer de recién nacido porque tiene hambre y es un niño divino especial. Necesita comerse 2 vacas para empezar y no se las va a comer así nomás. Sabe cómo hacer el fuego. No tiene que recurrir al hurto divino. Entonces, olvidémonos del fuego y también podemos entrar en ampliar ese concepto. ¿De dónde vendrá? Que es la pregunta del mito. Esto del hurto. Como diferenciando lo que te es dado y lo que es arrebatado sin permiso. Y hay una frase tan bella en el libro que, bueno, primero, Kalkerenji pone como, eh, pone sobre la mesa, para no decir poner en valor, la importancia de considerar que quien hurta, quien roba, quien hace una falta, dejemos de lado hurto, robo, quien hace una falta es alguien imperfecto. Hermes y Hefestos trabajan con el fuego, pero no son imperfectos. Aunque utilicen el mismo fuego y prendan la misma férula, ¿por qué no cometen una falta? Y esta es otra cualidad o consecuencia
el llegar a ser imperfecto, que lo hace humano, que lo acerca a los humanos. Ya sabemos que los humanos de partida ya son imperfectos porque en la repartija esta no se quedaron con ninguna cualidad extraordinaria. Y ahora Prometeos acepta de alguna forma esta cosa del destino, que acepta su imperfección con tal de salvar a la humanidad de sucumbir a las fuerzas de la naturaleza o a no tener cubiertas sus necesidades primero básicas y después divinas. Entonces, es muy bonita la frase que viene a continuación, algo así como el actuar de forma eh, que va en contra de la nómina es esencial. O sea, hay que actuar en forma errónea para salvar beneficiosamente a la humanidad. El camino es bien curioso, es paradójico y también es parte del mito arcaico. No hubiese podido salvar a la humanidad si hubiese salvado su condición de perfección y no lo hubiera arriesgado con el hurto. Hubiera quedado como perfecto, como bien comportado, pero hubiese visto cómo se desmoronaba la humanidad ante sus ojos. Y eso tiene tanta compasión Prometeo que no lo pudo tolerar y prefirió arriesgar su condición perfecta, porque Prometeo va para ser perfecto. Otra cosa de Epimeteo que se pasa equivocando. Como que el mejor de tal cosa o el primero de repente arriesga ese rótulo por uno bastante más mediocre, pero verdadero. ¿Qué otra idea es esencial? La idea de que Zeus, nadie es libre excepto Zeus. Nadie dice que Zeus no se equivoque, pero la nómina olímpica permite que cualquier equivocación de Zeus es parte de su libertad. Zeus tiene la libertad para hacer lo que quiere porque la nómina es así. Nadie es libre excepto Zeus. Por lo cual, en esta antítesis tan grande, humanidad versus lo divino, de lo que más estamos privados es del libre albedrío. Si ya Prometeo, que tenía santos en la corte y aún así fue castigado, cualquiera de nosotros mucho más. También es interesante que Hefestos, que tiene simpatía por Prometeo y que nunca fue el hijo querido por su padre, e incluso hay versiones en que él no es el hijo solamente es hijo de Hera, y tiene tanto resentimiento por su madre porque lo tira del Olimpo en esta versión olímpica, ya sea por cojo, ya sea por feo, pero así nomás vive su desgracia, lo cual lo forja a ser el gran forjador de elementos y metales. Todo esto podría haber ayudado a interceder, pero tanto Hefestos como Hermes, el psicopompo, que también lo entiende, porque ambos son psicopompos, o ambos son por lo menos hermeneutas. Hermes es un comunicador, ¿cierto? Y Prometeo también. Llevar el fuego es poder comunicar algo o
trasladar algo que está en un lugar y llevarlo a otro lugar. Eso es ser también un hermeneuta. Así que tiene mucha simpatía. Pero Hermes no se atreve a desafiar la nómina. Nadie se atreve a desafiar a Zeus, solo Prometeo. Leamos en la página 13. ¿Quién es el Prometeo de Yete? Prometeo y Cristo. Prometeo, de entre todos los dioses de los griegos, es el que tiene la más extraordinaria relación con la humanidad. Una relación que por semejanza y contraste recuerda el concepto cristiano de su Redentor. Prometeo está al lado de la humanidad, se solidariza con ella como ningún otro dios griego. Quisiera como que resaltaran esa idea. Prometeo está al lado de la humanidad, se solidariza con ella como ningún otro dios griego. O sea, para Kerenji lo deja directamente como dios. La paradoja en torno a Prometeo se inicia a partir de representar a la humanidad, cuando como Dios padece injusticias y martirios y humillaciones, signos característicos de la existencia humana. Esta estrecha relación con los humanos constituye en sí misma la paradoja, y así es concebida en el mundo griego, como lo que representa la divinidad de Cristo en el credo cristiano. A lo sumo, podía ser considerado como un dios de los gnósticos, en griego llamado antropos, hombre, u hombre primigenio, a modo de paralelismo de la historia religiosa con el mitologema de Prometeo. Ni los griegos ni Goethe son fácilmente olvidables. Goethe, en cierto modo, ya nos escribió el prólogo para poder acometer una primera toma de contacto seria del tema de Prometeo. Prometeo en la miscelánea de poesías. Cubre tu cielo, Zeus, de nubes pavorosas. Dedícate como un mozo que corta flores de cardo a los robles y cimas de los montes. Pero déjame mi tierra, la choza que no has construido, y también mi hogar, por cuyo fuego me envidias. Muy interesante como Calquerenji se toma esta última frase y dice, bueno, si Zeus, su morada es el Olimpo, Prometeo dice que su morada es la tierra y la humanidad. Y si Zeus está interesado en hacer cosas divinas que de alguna forma le toman toda la atención y no alcanza a fijar sus ojos en la tierra, Prometeo, con mucho gusto, toma este lugar como suyo, no porque nadie se lo ha dado, porque en la repartija él recibió la tierra a cambio, sino que es el lugar en donde, como el perímetro de extensión de sus acciones, así lo define. Y por eso es suya. Y el fuego es el elemento para él principal con el cual va a hacer las transformaciones. Esto también está tan ligado a los Upanishads, cuando se lee a Nachiketas, como el gran santo que va finalmente a aprender del dios de la muerte y del dios Agni, el dios fuego, acerca de este elemento transformador que no queda en ninguna otra parte sino en su interior. Y esto va a tener que revelárselo al resto de la gente. También un Prometeo, Nachiketas. Nada más pobre conozco bajo el sol, oh dioses, que a vosotros. Mezquinos, alimentáis vuestra majestad con los tributos que son las ofrendas y el hálito de los rezos, y moriríais de hambre si no fueran locos llenos de esperanza los niños y los mendigos. Cuando era un niño y todo en mi confusión, mis ojos desorientados miraban al sol, cual si más allá hubiera oídos para oír mi queja, y un corazón como el mío capaz de apiadarse del angustiado. ¿Quién me ayudó contra la arrogancia de los titanes? ¿Quién me salvó de la muerte y de la esclavitud? ¿No lo has hecho todo tú, corazón sagrado y ardiente? Ardoroso joven bueno, ¿no diste las gracias, engañado por salvarte a quien arriba dormía? ¿Honrarte yo? ¿Por qué? ¿Has calmado el sufrimiento de quien vive abrumado? ¿Has enjugado las lágrimas de la persona angustiada?
¿No me han forjado y hecho hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino, amos míos como tuyos? ¿Creías acaso que debía odiar la vida, refugiarme en el desierto, pues no florecerían los sueños todos de la aurora adolescente? Aquí estoy formando a hombres, a mi semejanza e imagen, a una estirpe que se me parezca, que sufra, que llore, que goce y se alegre, y como yo, no te respete. Es la creación del hombre. Cuando se habla de cosmogonía, se crean, ya sabemos cómo aparece toda la teogonía, la creación de los dioses o del cosmos en sí. Pero ¿quién habla de la creación del hombre? Prometeo. Y va a realizar esto a su imagen y semejanza, un poco parafraseando el Génesis, pero a su imagen y semejanza considerando el camino descendente. Pocos lo dicen. Un hombre que sufra, que llore, que se alegre. Un verdadero hombre. Como yo, no te respete. O sea, no respete tu nómina, porque es como parecía acá arriba, mezquinos. ¿Por qué es mezquina? Porque no le importa a la humanidad, solamente para recibir en el fondo todo esto. Alabanza. Claro. Y que un poco aprietan el corazón adolorido del mendigo, del niño que cree a pie juntilla, pero él está empecinado, estamos hablando de Prometeo, en crear una figura humana, un ser humano, que viva y no se ahorra la importancia del dolor, quizás porque solamente por ahí se puede llegar a ser humano. Bueno, Prometeo sabe, advierte, porque es el que sabe, ¿cierto?, que va a ser castigado por esto. Pero sigue, no sé si burlándose, pero está haciendo toda una filosofía existencialista y va a definir la diferencia, de alguna forma va a definir eso, entre ser castigado, pero ni aún ese castigo le va a quitar su sí mismo. Va a estar castigado, va a sentir dolor, va a sentir angustia, laceración, incluso va a desear la muerte, algo que ni siquiera pensó antes de acercarse al humano. Pero nadie nadie lo va a arrebatar de sí mismo. Y eso es algo muy moderno, muy, muy profundo. Prometeo, sin embargo, opinaba que ya poseía la tierra, no como una propiedad obtenida por un reparto, sino proveniente de una pertenencia. Incapaces son de robarme lo que poseo, y lo que ellos poseen, que ellos se lo defiendan, cada cual con lo suyo y todo en paz. Epimeteo, ¿cuánto es lo tuyo, pues? Prometeo, pues el círculo que llena mi actividad. Nada por debajo de él, ni nada más arriba. ¿Qué fuero tienen sobre mí esas estrellas de lo alto para pretender hacerme fuerza? Prometeo es para este mitólogo el señor de la tierra, en un sentido especial, el mitológico. Okay. Prometeo es para este mitólogo el señor de la tierra, en un sentido especial, el mitológico, quizás del mismo modo que Hades es el señor del inframundo, debido a una temprana partición, y no porque se hubiese creado su ámbito de dominio. Cuando Zeus y sus hermanos vencieron a los titanes y entonces ganaron la batalla, ellos quedaron a cargo del mundo. Y Zeus se queda a cargo del Olimpo y su herramienta va a ser el rayo. Hades del inframundo. Y su herramienta supuestamente es el casco invisible. Y Poseidón del mar, para los tres hermanos hombres iniciales. Y su herramienta es el tridente. Pero nadie se cuestiona mucho el por qué
nadie reclamó la superficie de la tierra. Y entonces Prometeo la hace suya, que finalmente ahí viven los hombres. El Señor de la tierra, cuyo espíritu está miles de veces fragmentado en sus criaturas, los hombres, no lo reconoce como un Dios, pues se dio este nombre a los divinos, pero se concibe a sí mismo como idénticamente infinito y todopoderoso por la facultad de su espíritu, que a los dioses, a los señores de las fuerzas de la naturaleza, no les es propio. ¿Podéis acaso prensar en mi puño el vasto espacio del cielo y de la tierra? Esta es la habilidad del artista plástico. ¿Podéis separarme a mí de mí mismo? Esta es la habilidad del poeta. ¿Podéis dilatarme, ensancharme hasta cobrar las dimensiones de un mundo? Y él está poniendo en valor este espíritu prometeico, en donde el espíritu prometeico valora esto de lo intangible, y en donde por mucho castigo y nómina, todo el orden de Zeus no va a poder nunca separarlo así de su sí mismo. El hombre, únicamente en virtud de su espíritu, está capacitado para ello. Si los dioses poseen el poder, otro poder les es contrapuesto, el poder del espíritu, que se reconoce a sí mismo no como propio, sino como una divinidad, como Minerva en lugar de Palas Atenea. Así ocurría entonces en el uso del lenguaje. Si hubiese un símbolo, porque esto es crucial lo que está poniendo en valor Calquerengue aquí. En el fondo, si los dioses poseen el poder, los hombres tienen un poder contrapuesto. ¿Cuál es ese? 2 puntos, el espíritu. Y si tuviésemos que representarlo con un símbolo, una imagen, ¿cuál es esa? El fuego. Entonces, es eso finalmente lo que le enseña Prometeo a la humanidad. A saber reconocer, avivar y como mantener, conservar el poder del espíritu vivo. Y entonces, en otro lenguaje, más simbólico, a veces más mitológico, es mantener el fuego vivo. Pero no solamente para hacer el sacrificio, no solamente para cocer la carne o solamente para preparar, ni para manejar los elementos y así poder tener en la fragua metales en transformación. Sí, todo eso, pero básicamente para que la humanidad tenga un poder tan grande, porque dice que es contrapuesto, tan grande como el poder divino. Entonces, es el poder del espíritu, es lo divino al interior del hombre. Es justamente eso lo que Zeus no quería. ¿Qué tanto le iba a importar a Zeus que si comiéramos carne cruda o carne asada? ¿Qué tanto? Pero esto sí que no quería. Ni los dioses ni el Señor de la tierra, y ya podríamos incluir la denominación de hombre para ello, están capacitados únicamente para regalar y arrebatar la vida, a través del poder de su espíritu divino. Queda reservado al destino. Prometeo lo descubre mediante la diosa al final del primer acto. Ahí infiere el destino y regula la fuente de toda la vida. El segundo acto está dedicado a la vida, de un modo que Nietzsche no pudo superar. Este acto fundamenta de aquí en adelante el desmesurado deseo de Prometeo de proseguir creando, y con él inicia el tercer acto. El segundo ya lo hemos rebasado con la cita. Mira abajo, Zeus, echa una mirada sobre mi mundo, vive. La continuación dice, a mi semejanza lo he formado,
plasmé una raza igual a mí, para que sufran, lloren, gocen y se alegren, sin cuidarse de ti para nada, lo mismo que hago yo. Esta frase anterior, mira abajo Zeus, echa una mirada sobre mi mundo, vive, hay muchas cosas en ella. Y ahora que Prometeo ha conocido su padecimiento, gracias a su padecimiento, también conoce el vivir. Podríamos decir el vivir humano, pero por algo no dice vive como un hombre, le dice vive, porque a lo mejor está haciendo cualquier otra cosa. La realidad divina del Olimpo que vivir. Quizás justo porque no sufre. Por eso vuelve a insistir, y esta es otra frase, no es la repetición de la anterior, porque termina distinto. Sin cuidarse de ti para nada, lo mismo que hago yo. Al parecer, en palabras del poeta, en palabras de Goethe, vivir es poner en valor que solamente se vive. Si se sufre, se llora, se goza y se alegra. Esta invitación a que vivas se da solamente si puedes mirar hacia abajo. También eso de Jung, ¿cómo vas a vivir si no has hecho el camino descendente? Aunque tengas tu vida llena de checklist. Muy bonito. Leamos lo moderno en el mitologema de Goethe. Lo moderno del Goethe de entonces, en su experiencia del determinante rasgo emergente del destino del hombre, es el aislamiento en el que cada hombre se encontraba y que el poeta acepta con convencimiento. Y a ello se refería, así como precisamente a las consecuencias de esta aceptación en la interpretación de su propia sabiduría de la vejez. Mis obras, que cosecharon tantos aplausos, eran hijas de la soledad, y desde que mi relación con el mundo se había expandido, no me faltaba la fuerza ni el gusto por la invención, pero la realización se paralizaba, porque en realidad carecía de un estilo en prosa y en poesía. Y con cada nuevo trabajo, dependiendo de cuál fuese el objetivo, siempre andaba a tientas y me sentía obligado a intentarlo desde el principio. A medida que en este sentido rehuía el amparo del hombre que lo excluía, así me separaba yo prometeicamente también de los dioses, de un modo tanto más natural, ya que con mi carácter y forma de pensar siento una permanente predisposición a engullir y rechazar a todos los demás. Y así como Prometeo rechazó a los dioses, él rechaza a los hombres para que se intensifique de alguna forma el cometido de su sino, o su obra, su oficio, su obra, su creación. Destaco esta frase, o sea, esta cita, porque si bien como la introducción que hice o en la clase que estoy haciendo y que estamos haciendo, hablé de varias cosas importantes que son parte de la visión prometeica. Una, no sé si es condición o una cualidad que no nombré, es la soledad. También se hace hombre, Prometeo, o siente como hombre, y sufre como hombre. Porque logra estar, o sea, esta suerte de castigo también es un maestro para él. Estar solo, consigo mismo, lo lleva también a ser humano. Es bien curioso, paradójico quizás. Pero es parte de la, por lo menos de la visión prometeica. Él está siempre solo, castigado o en pleno oficio, o como Pirforos. No sé qué, piensa que está pensando en la humanidad, en todos los hombres. Y cuando es Pirforos está entregando cómo se conecta uno con otro, porque en realidad se necesita de todos para que el
fuego arribe al lugar destinado. Pero es quizás una invitación a no distraerse en tanto trajín social, porque hay poco tiempo para una misión de esta envergadura, en el fondo, como la es la prometeica. Y esto nos va a llevar a considerar, en el análisis que está haciendo Cal Kerenyi, que si bien hay una dimensión divina, el Olimpo, hay una dimensión del inframundo, hay una tercera dimensión que nadie se había como preguntado mucho, y que que permite que emerja una tercera dinastía, eso, y es la dinastía de la humanidad. Cuando leemos mitología, pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde va el hombre aquí? ¿Dónde va el ser humano aquí? ¿Dónde va el hombre, la mujer aquí? Bueno, el Prometeo es quien echa en falta que se le dé un realce a esta dinastía, a la dinastía humana. Dentro de este mismo escenario, en este punto que estamos hablando, esta tercera dinastía de la humanidad, aquí en la página 27, la eternidad de la especie humana y de lo titánico. Vamos como a meternos más en profundo. ¿Cómo es esta tercera dinastía? Y sabemos que esta dinastía es una dinastía que sufre, que llora, que goza, ya. También en este punto vamos a ver darnos cuenta que Prometeo se siente también responsable un poco por esta condición terrible de lo humano. Se siente responsable porque él no le echa la culpa que su hermano Epimeteo se equivocó y él lo hace bien. Y esto significa que de alguna forma Prometeo y Epimeteo son un solo ser también. El que siempre llega tarde y el que siempre se adelanta a las cosas. Son dos polos desde un mismo hombre. También que Prometeo al identificarse, o sea, hacerse cargo, en realidad es eso, de las faltas de Epimeteo, haciéndose cargo también como de las faltas de cualquiera que esté en falta, en esta condición no perfecta, imperfecta, no le cae mal a él. Le cae bien porque se asemeja a lo humano. Epimeteo es el ser humano por excelencia. Todo lo hace sin tanta reflexión. Es más divino reflexionar. Y es más humano atarantarse. Ese es Epimeteo. Pero Prometeo se hace cargo de eso. Y todo esto hace que al final, o todo esto conlleva a que finalmente la humanidad está en riesgo justamente porque su condición es voluble, vulnerable, efímera. Y esto tiene que ver con que no se pensó de antemano en condiciones divinas que podríamos haber dejado para la humanidad y atarantadamente se las repartimos todos a los animales. Es lo mismo, es una metáfora eso. Pero entonces todo esto arriba a esta frase. Muchas son las cosas terribles, pero ninguna es más terrible que el hombre. Por todo esto. Por esta semejanza con lo epimeteico. Bien. Y habla de los dioses de vida fácil. Y por esto es terrible para la humanidad. Porque cualquier logro, se da
En lo humano se da con mucho esfuerzo, con dolor, con sufrimiento. Y entonces aquí Calkerenji va a diferenciar el Dailon del Daimon. El Daimon es como ese fuego divino que representa a los dioses. Y el Dailon es la miseria humana. Va a representar, en vez de lo divino, lo miserable de lo humano. Y los seres humanos tenemos mucho Dailon. De las cosas más terribles de la humanidad es que nos hacemos, pertenecemos, no nos hacemos cargo, pertenecemos a un orden dado, a un cosmos. Nosotros no ofrecemos, no somos el hombre dormido, no es un demiurgo. Pero todo esto puede ser remendado, dado que si tomamos el fuego, sobre todo como este espíritu, este poder del espíritu, crece nuestra capacidad de ser demiurgos, creadores. Pero bueno, cuando dice muchas cosas son las terribles, pero ninguna es más terrible que el hombre, es sobre todo este hombre desprovisto de fuego interior. Los sufrimientos de Hera. Y todavía hubo más. Sentir el peligro y estar en peligro en el cielo no se limitaba únicamente al mitologizar griego sobre los extinguidos dioses anteriores. Aquello que circunda y circunscribe el mismo mundo de los dioses, el cielo, habitualmente tan implacable, a este respecto se muestra afectado por la forma de existir del hombre. Para ir concluyendo estos preámbulos iniciados con los poemas del Prometeo de Yete, y tras apelar a los pitagóricos, a Píndaro y Hesíodo, para llegar hasta los cantos de los dioses de los hititas, recordemos ahora unas líneas de los versos homéricos. Sufrió Hera cuando el violento hijo de Anfitrión en el pecho derecho le acertara con flecha de 3 puntas. También entonces hizo presa en ella dolor irremediable. La diosa Dione consuela con estas palabras a su hija, a Afrodita, herida por Hades. Ella le habla de la herida dolorosa del dios del inframundo, de Hades, que el mismo Heracles provocó con su saeta, pero también le habla de su curación en el Olimpo por obra del médico Peón, ya que la vulnerabilidad era tanto un atributo de los dioses como una característica de la existencia del hombre. La diferencia entre ambos polos, la mortalidad por la que el hombre se siente asediado y la inmortalidad que enlaza a aquellos dioses es inmensa. Un dios puede dañar y es vulnerable, puede curar y es curado. El hombre puede herir y ser herido. Como médico puede curar y en tanto que herido también puede ser curado. Pero como hombre es incurable. Como hombre es incurable. O sea, puede ser curado en cuanto a su herida, pero como hombre, como especie, como criatura más bien, eso es incurable. Es incurable porque justamente es mortal. En algún punto, de algo no se va a curar. No concebían ciertamente el dolor incurable de Hera como algo físico, sino como una ofensa eterna, como afirma Virgilio en su penetrante verso. Con herida incurable en el corazón, la divina Juno. Juno es Hera. Juno A los romanos, ¿no? en romano, sí. Herida en el corazón. Ya sabemos cómo está. Y esta condición de ser herida también muchas veces se entiende como en una metáfora arcaica de la luna colgando de los pies, porque la luna en realidad, en vez de ser, la luna es en realidad la diosa que está colgada de los pies,
en donde justamente ahí es herida por este tridente. Con certeza no hablaba el poeta de la herida de Hera, a la que se referían los versos de Homero. La plasticidad del herido pecho derecho y la periodicidad lunar de las mitológicas alegrías y penas de la diosa nos muestran el modo de existir humano, al que originariamente le corresponde la vulnerabilidad, y aquí afecta al entorno y hace aparecer la periódica merma en forma de herida. ¿Qué merma periódicamente? La luna. La luna, y con ello las mareas. Pero ver, está invitando, esto es como una figura literaria, está invitando a que veamos la merma como una herida, como falta de algo, como, bueno, como decía recién Gladys, como no perfecto, pero no solamente es algo lacerado como una herida concreta, sino que porque ha perdido algo de sí. El dolor no existiría desde un punto de vista no mitológico, ni tampoco correspondería calificarlo de incurable. Velozmente reparan las lunas sus daños celestiales. Y eso es también maravilloso, porque está hablando de que se repara, y a su vez estamos hablando de incurable. Es incurable, en realidad, ¿la herida es curable o incurable? No, es curable porque se repara. Entonces, ¿qué es lo que es incurable? No podemos prevenir que vuelva a mermar. La merma es incurable, en el fondo. Claro. La tendencia a que cuando todo ha agarrado su 100% avance en esta visión del tiempo mitológico circular y pase de su apogeo a un evidente deterioro hasta su muerte y después de ahí volver a levantarse en sus pies y avanzar nuevamente hacia el apogeo, no se puede detener. Entonces la merma es incurable. Las heridas que se reproducen visiblemente una y otra vez solo se convierten en un dolor irremediable desde el punto de vista humano. De tal manera que ninguna forma de ser divina se acerca tanto a la existencia humana como la de Hera, la lunar. ¿No tiene también Prometeo una herida que se renueva una y otra vez? Él es la única divinidad griega que precisa liberarse y salvarse de una herida parecida. ¿No le vincula esta característica de un modo más estrecha con la aún más infeliz humanidad? Me parece precioso uno reconocer algo que sabemos tan poco, que quizás de todas las diosas, la que más se asemeja, no a las mujeres, sino que a la humanidad, es por nuestra evidente necesidad, nuestra evidente condición de continuamente mermar, es Hera. Y luego Prometeo en su misma es lo mismo. Entonces, este es el fundamento, para no decir de forma antojadiza, sino que en forma seria, de que Prometeo es un dios lunar. Básicamente, por esta semejanza con Hera y con la herida, aparte que verán cómo está relacionado herida y Hera en la etimología de la palabra.